Hedgehog. Antes de iniciar cambiemos el modo de operación, a Jog. Presionemos el botón Hedgehog. Listo, ya se encuentra activado. La función Hedgehog nos permite mover manualmente los ejes de la máquina. En esta sección de la pantalla de Jog nos muestra los ejes X y Z de la máquina, que actualmente se encuentran ceros. Para seleccionar los ejes, en esta sección del tablero, podremos cambiar de eje, presionando los botones de X positivo o X negativo para seleccionar el eje X, o presionando los botones de Z positivo o Z negativo para seleccionar el eje Z. Note que al seleccionar el eje en la pantalla el renglón del eje cambia a color amarillo. Después de seleccionar el eje, se debe de seleccionar la velocidad de avance para mover la torreta. En esta sección nos muestra la velocidad actual. Justo a la derecha del botón Hedgehog, se encuentran los botones para cambiar el avance. 1/10 milésima de pulgada. 1 milésima de pulgada. 10 milésimas de pulgada. 100 milésimas de pulgada. Presionamos el botón de 100 milésimas de pulgada, y en la pantalla nos debe demostrar las 100 milésimas de pulgada. Presionamos el botón de 10 milésimas de pulgada, y en la pantalla nos debe demostrar las 10 milésimas de pulgada. Presionamos el botón de 1 milésima de pulgada, y en la pantalla nos debe demostrar 1 milésima de pulgada. Presionamos el botón de 1/10 milésima de pulgada, y en la pantalla nos debe demostrar 1/10 milésima de pulgada. A continuación vamos a trabajar con el avance de 100 milésimas de pulgada para mover la torreta. Esta es la perilla de Hedgehog. Podemos girar la perilla hacia positivo en sentido horario, y negativo sentido antihorario. Nótese que la perilla está graduada con una escala de 100 rayas en total alrededor de toda la perilla. Con el eje Z seleccionado y las 100 milésimas de pulgada de avances giraremos la perilla hacia negativo para empezar a avanzar. Cuando la torreta avanza hacia adelante, o en dirección hacia el chuck de la máquina, la torreta avanza en el eje negativo de la Z. Cuando la torreta avanza hacia atrás, o en dirección hacia el contrapunto de la máquina, la torreta avanza en el eje positivo de la Z. Este es una representación gráfica de cómo los ejes se mueven hacia positivo y hacia negativo. A continuación seleccionaremos el eje X, y avanzaremos con la torreta en sentido negativo. La torreta viaja hacia abajo o hacia el centro del chuck. Y cuando se mueve el eje X hacia positivo, la torreta viaja hacia arriba o hacia afuera del chuck.
Recordemos que en el eje Z la torreta se mueve en forma horizontal, hacia la izquierda negativo y hacia la derecha en positivo, y el eje X se mueve en forma vertical, hacia abajo negativo y hacia arriba positivo. A continuación vamos a activar la ventana de posiciones de máquina, con ayuda del botón Current Commands. Una vez activada la pantalla, con ayuda de los botones Page Up y Page Down, presionaremos cualquiera de los dos hasta localizar la ventana de posiciones de máquina en la pantalla del control. Y listo, esta es la ventana llamada posición. De esta manera también podemos ver en pantalla la posición de la torreta, en las coordenadas de posición de ambos eje X y Z. Una vez que movemos la máquina manualmente desde su punto de origen de máquina, en la ventana de posiciones nos muestra la coordenada relativa en la que hemos localizado nuestra torreta desde el punto de origen Home 0 de máquina X0Z0. A continuación enviaremos nuestra torreta a la posición de origen de máquina, X0Z0. Para enviar la torreta a Home, presionaremos el botón Home G28. Nótese que los ejes de la torreta indican una coordenada en X y Z diferente a la de 0 de máquina antes de accionar el botón Home G28. Al accionar el botón la torreta se va a Home, y las coordenadas de máquina en la ventana de posiciones quedan en ceros. Esta es la posición inicial de la máquina. La máquina siempre que se mueva de su posición de origen al regresar a esta debe repetir. Para trabajar con precisión, si no lo hiciera la máquina requiere calibración. Ya encontrándose en el Home 0 de máquina la torreta, moveremos la torreta a 100 milésimas de pulgada de avance y en dirección del eje Z negativo. Pero antes, nótese que las posiciones aún se mantienen en 0, y lo que haremos es mover la perilla en positivo para también colocarla en la posición 0, sin mover la torreta de Home manteniendo su posición 0 en los ejes X y Z. Con nuestra velocidad a 100 milésimas, a continuación moveremos nuestro eje Z, avanzando una raya a la vez con nuestra perilla. Nótese cómo a medida que avanzo una raya en la perilla desde que inicie en la posición 0, la posición en el control en nuestra Z se incrementa de 100 en 100 milésimas las milésimas de pulgada conforme seguimos girando la perilla en el mismo sentido negativo.
Ahora con nuestra velocidad a 10 milésimas, a continuación moveremos nuestro eje Z, avanzando una raya a la vez con nuestra perilla. Nótese cómo a medida que avanzo una raya en la perilla desde que inicie en la posición 0, la posición en el control en nuestra Z se incrementa de 10 en 10 milésimas las milésimas de pulgada conforme seguimos girando la perilla en el mismo sentido negativo. Seguido con nuestra velocidad a una milésima, a continuación moveremos nuestro eje Z, avanzando una raya a la vez con nuestra perilla. Nótese cómo a medida que avanzo una raya en la perilla desde que inicie en la posición 0, la posición en el control en nuestra Z se incrementa de 1 en 1 milésima las milésimas de pulgada conforme seguimos girando la perilla en el mismo sentido negativo. Por último con nuestra velocidad a una 10 milésima, a continuación moveremos nuestro eje Z, avanzando una raya a la vez con nuestra perilla. Nótese cómo a medida que avanzo una raya en la perilla desde que inicie en la posición 0, la posición en el control en nuestra Z se incrementa de 1 en 1 10 milésimas las milésimas de pulgada conforme seguimos girando la perilla en el mismo sentido negativo. Ahora, movamos la torreta con la velocidad de 100 milésimas de pulgada para observar la velocidad a la que se mueve la torreta a diferencia de las otras tres velocidades. La torreta a 100 milésimas de velocidad es la velocidad más alta con la perilla de Hendeljog. Note que la torreta se mueve hasta este punto considerablemente rápido. Seguido, movamos la torreta con la velocidad de 10 milésimas de pulgada para observar la velocidad a la que se mueve la torreta a diferencia de las otras tres velocidades. A diferencia de las 100 milésimas, la velocidad a 10 milésimas no se logra apreciar mucha diferencia. A continuación, movamos la torreta con la velocidad de 1 milésima de pulgada para observar la velocidad a la que se mueve la torreta a diferencia de las otras tres velocidades. Con 1 milésima de velocidad de avance la torreta casi no se alcanza a apreciar que se mueva. Si revisamos la pantalla de posición mientras giramos la perilla notamos que la coordenada cambia a menudo que se continúa girando la perilla para avanzar.
Cuando mueves los ejes, una manera más rápida y segura de regresar al punto de origen es presionando el botón de Home G28. Por último, movamos la torreta con la velocidad de una 10 milésima de pulgada para observar la velocidad a la que se mueve la torreta a diferencia de las otras 3 velocidades. Como se puede ver, no se alcanza a apreciar a simple vista que la torreta se mueva, pero a medida que se sigue girando la perilla se puede ver en la pantalla de posición que la torreta sigue avanzando de posición. Con el dominio de cómo desplazar correctamente los ejes hacia el sentido positivo y negativo, con una velocidad de avance controlada, se puede decir que, en resumen, durante el control manual de esta máquina podemos realizar movimientos y rutinas de trabajo con la precisión necesaria para lograr localizar, maquinar y controlar piezas de trabajo dentro de estándares de calidad que requieren de dicha precisión. Muchas gracias.